Resumen imposible. Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, martes 15 de abril. Chicos, quédense tranquilos porque el gobierno no devaluó. Si alguien estaba por estas horas tal vez un poco angustiado porque sus salarios en pesos habían perdido valor, porque pronto se vienen retoques en los precios y hay gente que está tirando para arriba los números, no se preocupen, no hubo una devaluación. Es solo en tu imaginación, tal vez, en tu sensación de... Pero que sale más caro. No. El gobierno no devaluó. Dice que no devaluó y que de ninguna manera va a devaluar. Salen caros los huevos, que salen carísimos, Colombati. Pero bueno, yo qué sé, el gobierno dice que no hubo una devaluación. De antes de ayer a hoy no sabés lo que subieron. Todo. Ahora vamos a hacer un repaso de todos los que están retocando por estas horas también. De la enorme, extensa, delirante y por momentos preocupante entrevista de 5 horas de Javier Milei con Fantino, récord mundial, Un presidente 5 horas en vivo en una entrevista, yo no recuerdo antecedentes. En el medio de una crisis, hay que decirlo también, ¿no? Porque no es que es un presidente que es el presidente de Noruega. No, claro. Y mientras tanto cantando, ¿no? Mandril, decime qué se siente y demás. Bueno, de eso nos vamos a ocupar. También, por supuesto, de un fuerte enojo de China con Estados Unidos que le está pidiendo no sabotear el swap con Argentina. Se enojaron los chinitos, los chinardos. No es una buena idea. Estamos nosotros medio como ahí, como en el medio, diciendo necesito la guita tuya y necesito la tuya. ¿Cómo hago? Claro. Estados Unidos no para de mearle el territorio, ¿no? Sí. Ese es un poco de resumen. Bueno, ahora vamos a repasar porque hubo un tuit picante. Esta vez picante, porque generalmente ahí mantienen como... No, pero hace unos días que viene bastante... Está tensa la cosa. Sí, está más tensa. Bueno, mientras tanto la CGT prepara la movilización del 1 de mayo. Hay reunión esta tarde. Atención a este dato. Casi la mitad de los trabajadores argentinos está en la informalidad, dato del INDEC de las últimas horas, y especialmente preocupante la situación de los menores de 30 años. El impacto que está teniendo por estas horas la no devaluación, chicos, no devaluación en si el campo, el agro va a liquidar o no va a liquidar. Salió la Sociedad Rural Argentina, salió Eduardo Bussi. Bueno, y también novedades del mundo con la francesa que en rato nos va a contar. Mientras tanto, dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir. Luego de una primera jornada sin controles cambiarios, por lo menos para las personas físicas, con una devaluación de entre el 12 y el 15%, el presidente argentino fue al canal Neura, canal de streaming de Alejandro Fantino, para una entrevista de casi 5 horas. Ya había tenido una entrevista, ¿vos sacaste la cuenta? Había tenido una entrevista ya con Majul antes. 1 hora 11 con Majul, Sí. 4 horas 43 con Fantino, más 2 horas 48 en Twitter estuvo. ¿Eso te da cuánto, más o Eso da menos? un total de 8 horas 45 minutos aproximadamente. Estuvo diciendo cosas, Milei. O sea, 8 horas 45 Sin hacer minutos nada. sin Gestionar, digamos. Sin gestionar. Hablando, biribiri. Se supone que son 8 horas de laburo, 8 horas de ocio y 8 de descanso, digamos, en la día y Yo a un presidente le pido más de laburo en realidad, pero bueno. Bueno, pero ya ahí ya quedó desbalanceado. Por lo menos le comió 45 minutos o algo, le comió. Bueno, la verdad es que lo que está sucediendo por estas horas, con un gobierno celebratorio de una devaluación que niega, de una entrega total de su gestión al Fondo Monetario Internacional, es posiblemente por eso tantas horas al aire sobre relatar la crisis. ¿Para qué? Bueno, para fingir demencia de alguna forma. Sí. Entonces vos lo que ves es todo marcha acorde al plan. Esta es la fase 3. Mandrile, decime qué se siente. Sí. Entonces, mucho biribiri, mucho inundar de relato. Lo que en definitiva fue la claudicación del modelo económico de Milei, el fracaso total, la entrega en llave en mano de la gestión de la Argentina al Fondo Monetario Internacional, que es lo que está pasando por estas horas. En ese contexto, Milei repitió que el dólar va a ir al piso de banda y no al techo, que los que están por estas horas aumentando los precios se los van a tener que meter en el culo. Habló, insisto, durante casi 5 horas, hasta un punto tal en que el propio Fantino en un momento cortó la entrevista, dijo, che, yo ya no doy más, hace un montón que estamos hablando. ¿La cortó Fanta? La cortó Fantino y Milei dice, bueno, me quedo con no sé quién estaba ahí. Tronco, creo que No, estaba. ya, basta. Es como, andate a dormir por lo menos, no te digo andá a laburar, no te digo andá a gestionar, no te digo andá a ser de presidente, por lo menos andá a descansar. Tomate un tecito de tilo, maestro, bajá un poquito. No, está extasiado total. Dice que, ¿te acordás cuando aquella metáfora, posiblemente desafortunada para él,
de Álvarez Agis, de Ah, que la sí, deuda sí. es como la falopa. Al Sí. principio rica. Me da la sensación de que en ese estado está Milei, con la deuda, ¿no? En un estado de subidón, ¿no? Está como, mirá la que me mandaron. Y saca cuenta, ¿viste? Me manda, el fondo me manda tanto, el BID me manda tanto. Y Sí, si le sí, sumo sí, no sé qué más, son como 47.000 millones de Medio dólares. que- alienado, sí, sí, Tanto sí. como En un estado de alienación. En un subidón, ¿viste? Está preocupante, como ¿viste? en la fiesta de la deuda, que después tiene su resaca y que pega también, por cierto. Pero bueno, nuestro presidente en un canal de stream preocupado por la realidad argentina. Escúchalo. Yo no puedo- ¿La sabés la canción? No, para que me la cante, pero la tenés. En la cabeza. Y sí la aprendí. Mandril, Decime qué se siente, que el cepo llegó a su final. Te juro que aunque pasen los años, vos siempre vas a pifiar. En Den y La Nación, yo escuché tu proyección y ahora estás llorando sin control. Está buena además. No, Tu no, opinión era buena. te la metes Sí. donde no te da el sol. Como toma este gobierno, por favor. Poca cancha igual, ¿no? Poca cancha, Poca cancha. muchas frases. Mandril, decime Ah, qué pero se está para siente. cantar. La única parte más o menos que tiene sentido es la del mandril de Mandril, Mandril. sí, 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 es una buena buena. búsqueda. Claro. Después el resto, chicos, y si ahora quieren damos una mano, nosotros le podemos acercar algunas Sí, ideas, no, pero no sé, no está no. buena. Y ahora está Mi llorando. nota es un 2. Mi nota es un 2. No le gustó. Y ahora está llorando sin control. Y Sí. te lo metes ahí donde da el sol, es la peor parte de la canción, para mi gusto. Que Las ya de por dos- sí es mala, porque además es larga. Sí, las dos frases menos de cancha que existen Bueno, en la canción. La celebración, ¿no?, de un gobierno que niega una devaluación. No hubo devaluación, pero los precios igual aumentan por estas horas. Milei desestimó posibles aumentos, dijo que el que suba los precios aprenderá por la fuerza y que se van a tener que meter... A ver, ¿cómo dijo lo de los productos? ¿Dónde? De hecho, si vos te fijas, las bandas son divergentes en el tiempo. La superior crece al 1% y la inferior cae 1% por mes. Y si algún hijo de puta te empieza a subir precio con el dólar hoy que subió, te aprovecha nada, subió el 12%, le meto hoy la banda fluctuó, clavo precio a 1200, después no te lo bajan más. Bueno, aprenderá del principio de imputación de Menger a la fuerza. ¿Cuál es? Repetímelo. Que El se va a meter principio. los productos en el orto. Bueno, Es una muy buena explicación. ahora. Fantino también lo dio todo, ¿no? No, también hay que rescatar el laburo de Fantino, Sí. que te tiene que reír de todos los chistes de Milei. Es difícil. Y es difícil, boludo. Ah, Y- por eso, y por eso. como con cara de que le causó mucha gracia. De la... de alguna forma, de la obsesión anal del presidente, en algún momento vamos a tener que conversar seriamente, ¿no? Sí. Ya lo venimos hace un pero- año y 4 meses que venimos diciendo lo mismo. pero Pero hay- nunca nos sentamos seriamente a hablar Animate de eso. una vez, ¿no? Sí. Animate de una Yo vez. Salí de ahí. Claro. Yo siempre pienso eso, que la gente dijo, ay, voy a votar al que hace metáforas con culo. Bueno, esta mañana, por otro lado, en Mitre, Manuel Adorni dijo que no hubo una devaluación, que no va a ocurrir. Realmente es impactante porque... Ya pasó. Ya sucedió, de hecho. No va a ocurrir, ya pasó. Vamos a ver si de hecho es mayor en algún momento o si lo logran contener en este piso, de lo que están hablando, flotación entre 1.200 y pico y qué sé yo. Pero dijo que en realidad no hubo una devaluación, sino una liberación del tipo de cambio. A ver. Que no hubo devaluación, lo que hubo fue una liberación del tipo de cambio Ahí que vos está. todos los días, vos tenés que ver la película completa, ¿no? Ayer todos esperaban la catástrofe, Sí. esperaban que el dólar Dólar suba, a incluso 1400. que presione sobre los 1400, que el Banco Central empieza a perder reservas. Eso no ocurrió, ni va a ocurrir, porque los fundamentos detrás de lo que hicimos son los correctos. Entonces, hay que lo que pasa que el opinólogo, o el que estuvo en algún momento en el poder, en el gobierno, o manejó la economía, o opinó sobre la economía, ve esto con el prisma de lo que hubiesen hecho ellos y de cómo manejaban la economía ellos. Acá la situación monetaria está absolutamente controlada. Para nosotros, Bueno. la Ahí está. La realidad artificial del gobierno. Milei, 5 horas y pico en un canal de streaming diciendo Mandril, decime qué se siente. El vocero presidencial a la mañana en Radio Mitre ahí con Feynman diciendo no hubo devaluación, la devaluación no existe. Y después la vida real de las personas, la vida cotidiana, la realidad, en definitiva, lo que sucede en serio. No todo ese chamullo y el biribiri. Escuchen a Daniel, un encargado de un supermercado, que informó que los precios todos los meses suben un 2 o un 2,5% y que el consumo está en niveles muy bajos
de un 10 o un 12%. Esto fue, vamos a repasar distintos testimonios en distintos móviles de distintos canales de televisión. Este fue en A24 esta mañana. Y sí, lo que estamos notando es, de parte de algunos proveedores, ya el aviso de que la próxima lista viene con algún aumento. No en todos los casos, te diría que son más los que no tocan que los que sí, pero en algunos casos ya estamos recibiendo esa información. Luis, está escuchando a Daniel. Hola Daniel, gracias por estar con nosotros. Ahí con Novarecio esta Contame mañana. lo que va del año, Buen día, ¿cómo Luis. fueron las correcciones de precios? Pensando, digo, para no irnos tan atrás, de enero a esta parte, ¿cómo venían los precios y cómo están yendo ahora? Mira, venían con una variación mensual entre un 2 y un 2,5%. Sobre todo los últimos 2 meses. Quizás a principio de año eran un poquito más, pero a nivel mensual te digo, ¿no? No había grandes modificaciones exorbitantes como pasaba antes, porque de hecho la inflación fue bajando y sobre todo porque el consumo está en niveles que son muy bajos, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Porque hablamos de precios, pero señalás algo que quiero subrayar. El consumo bajó. ¿Te animás a dar un porcentaje, Daniel? Mira, si comparamos marzo, mes terminado, contra marzo del año pasado, y estamos hablando del orden del 10-12%. Fuerte. Bueno, 3,7% fue la inflación de marzo. El retoque que puede haber por estos días, hay economistas que proyectan para abril una inflación de por lo menos 5%. Pero cuando hablamos de alimentos, ya la de marzo fue de 6%. La inflación de alimentos, la comida. Ahora, Marta, comerciante, también detalló los elementos de consumo que más subieron de precio. Habla del maple de huevos, del yogur, de los quesos untables. Este en un móvil de C5N, a ver. Diego. Bueno, mira, lo que más aumentó fueron las bebidas gaseosas, agua y también bebidas alcohólicas, como ser cerveza. Después también los huevos y también hubo una incrementación en los yogures. Bueno, esos fueron los aumentos de fines de marzo y principios de abril. Bien, por ejemplo, acá estamos mostrando los huevos. Vos acá tenés en oferta un huevo chiquito a 6.700 pesos. ¿Dónde ¿Cuánto es ese? costaba hace 2 semanas? Ese estaba a 5.800. El huevo de maple y después tenemos el número 13, barato el sí, maple. después el número 12. Está preocupado porque está mostrando los huevos. Número 13 y después huevo súper. Claro, y por ejemplo, mirá, hablamos del yogur firme, algo que es sano y que suele comprar mucho la gente. Aumentó muy poco de febrero a marzo, un 1,1%. Ahora, ¿cuánto subió en estas últimas 2 semanas el yogur firme? Que es este que les estamos mostrando, una primera marca. Exacto. Bueno, mira, el yogur aumentó de fines de marzo a principios de abril, prácticamente es un 5%. Estaba a 2.450 y ahora está a 2.600. Así que bueno, eso tuvo una suba en todos los yogures, y quesos untables también. Muy bien el cronista de C5N, que para mí la tiró a propósito. La preparó. Mostramos los huevos. Acá estamos mostrando los huevos, dijo... No quiero ver, no quiero ver. No, gracias. pero me dio la sensación de que dijo, yo esta la tiro. Yo esta la voy a tirar. La voy a tirar que quede. Una apuesta. Le hice una apuesta de camarógrafo. Aquí no decís que está mostrando los huevos. Sí. Menos mal que la señora del comercio no la creyó. Ah, esos son los chiquitos, porque viste que eran los primeros, los de tamaño más chiquito. Claro. Bueno, ahora el precio, por ejemplo, de los neumáticos. El viernes aumentaron un 30%, móvil ahora de La Nación Más. Esto, ¿no? Hay algunas marcas que aumentaron un 30% No es aproximadamente. tanto las marcas el 30%, sino lo importado. Un importador grande que trabajamos nos avisó el viernes ya que aumentaron un 30%. Después sí, nos fueron avisando marcas de acá, Nacional, un 10%, otra marca un 5%, pero sin saber realmente qué es lo que iba a ocurrir. Realmente para nosotros, en cierta manera, vos decís, es bueno porque la gente viene corriendo rápido a comprar neumáticos, como cuando aumenta la nafta que todos van a hacer la cola. Pero a la larga no sirve, porque lo que necesita la gente es tener la certeza de cuánto va a salir dentro de una semana, dentro de un mes y poder manejarse con su presupuesto. Ahí está. Entonces yo digo, creo que estas cosas así repentinas que todo el mundo se cubre y se cubre y se cubre no son beneficiosas, ¿no es cierto? Bueno, claramente hay por estas horas sectores que se están cubriendo, sectores a los que les aumenta el costo, sectores que están trasladando la devaluación de estas horas directamente al precio de los productos.
El gobierno dice que no va a haber remarcaciones, que no hay devaluación y que por lo tanto no hay traslado de precios. O sea, la negación es total. Veremos, ¿no? Yo creo que hay posiblemente algunos sectores a los que ya no les dé margen para aumentar precios, básicamente, porque si no, ya con la malaria que hay directamente no venden. Y otros que van a remarcar y que subirán de precios y demás. Lo que pasa es que con digamos, la cuenta que hay que hacer también en el caso de la mercadería que sale muy fácilmente, como por ejemplo los alimentos, es que necesitan cubrirse de lo que ellos tienen que reponer. Lo que reponen luego, claro. Y de lo que, de lo que acaban de pagar. Entonces Claro. es bastante difícil, digamos, que no remarquen. Cambiamos de tema. Fuerte enojo de China con Estados Unidos. Pidió no sabotear el swap con Argentina. La embajada de China en la Argentina salió al cruce hace un par de horas de lo que definió como maliciosas difamaciones y calumnias por parte del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que estuvo ayer en la Casa Rosada, metafotos, banderita yankee y abrazos, en el marco de su visita al país y una declaración conjunta con Milei. El tema es que después en una entrevista con Bloomberg, ¿no? Sí, así es. En la Casa Rosada creo que fue, No lo sé. en No algún te lo puedo edificio confirmar. oficial, sí, porque fue Sí. acá y había banderitas argentinas y estadounidenses de fondo. Claro. Yo entiendo que fue en la Rosada, o si no, si fue en la Rosada, fue en el Ministerio de Economía, y ahí habló Scott Bessent de, bueno, lo que ya habían anticipado otros funcionarios estadounidenses, que un poco, de alguna forma, la intención de Estados Unidos es que la Argentina cancele el swap con China. Lo dijeron de forma explícita unos días atrás, diciendo nosotros no queremos de esa transacción, no es la palabra que utilizaron, pero del swap entre Argentina y China. Y ahora reiterando de alguna manera, es una disputa, ¿no? Por esa zona de influencia en América Latina, donde finalmente China le está diciendo nosotros estamos ayudando a Claro. países en desarrollo. Yo creo que acá hay una batalla de... Sí, más geopolítica. ¿no? Y una batalla de imperios, Sí, ¿no? claro. No es que... Es esa guerra que estamos viendo en general transcurrir ahora especialmente, ¿no? Más fuertemente. Absolutamente. Bueno, un tuit picante del gobierno de China, de la embajada de China, expresando ahí el categórico rechazo a las maliciosas declaraciones de Scott Bessent, quien ayer sugirió que la Argentina debería despegarse entonces del swap con China. El gobierno de Xi Jinping defendió esa herramienta financiera, le pidió a Washington abstenerse de obstruir o sabotear la ayuda china al Estado argentino. Un largo descargo, hay que largo, decirlo. Sí, sí. Y es verdad que la diplomacia china nos tiene acostumbrados a declaraciones muy cautelosas y muy medidas, mesuradas. Es verdad que en el marco de ese pulso entre Estados Unidos y China y esa guerra arancelaria, China ha empezado a emplear otra retórica, Sí. más firme, más clara, digamos, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, no institucionalmente, pero sí circuló mucho en los últimos días y semanas. Hubo mucho meme al respecto. Sí, pero pasa que muchísimo. no es oficial, pero... Algunos muy buenos. Algunos muy buenos memes y chistes. Bueno, la embajada china dejó en claro que a pesar del proceder inmoral de parte de Washington, China va a preservar el multilateralismo genuino y colaborar con los países en vía de desarrollo como la Argentina. Ayer, en esa misma extensísima entrevista de Milei con Fantino, en un momento aclara que a él nadie le pidió en ningún momento y bajo ninguna circunstancia cancelar el swap con Bueno, China. pero se lo pidieron Pero es lo que le están pidiendo en realidad. A los ojos de Pero todo el mundo. Claver Lo dijo, Carone lo compa- dijo Claro. en vivo y en directo, o Sí, sea, sí. con Que quedó cámara, con filmado, micrófono. No, y además en esa misma entrevista que da Scott Bessent en Bloomberg, no lo dice tanto como Claver Carone, de una forma tan directa. Fue muy brutal lo de Claver Carone. Sí, queremos que se lo saquen de encima. Pero da a entender de alguna forma que la Argentina, producto de lo extraordinario que le están saliendo las cosas y todo, en algún momento tal vez sería buena idea que se quite de encima el swap con China. Pero bueno, en definitiva es parte también de esa disputa, pero enojadísimos en el gobierno chino con Estados Unidos y ese comunicado que salió hace instantes de la embajada de China en la Argentina. Cambiamos de tema. Se prepara la CGT para la marcha del 1 de mayo. La cúpula CGTista va a tener la primera reunión esta tarde luego del paro general y también de algunas críticas del presidente Milei en las últimas horas. Ahora vamos a repasar. La idea es empezar a diagramar lo que va a ser la movilización del 1 de mayo, definir el lugar, la forma y coordinar eso. La CGT, por otro lado, también se va a reunir para analizar este nuevo escenario pesimista respecto de cómo van a impactar en los trabajadores las nuevas medidas económicas, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, básicamente porque la tradición indica que por lo general, no es por ser mal pensados, pero los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional nunca son, a ver si como que vos digas, una grandísima noticia para los trabajadores. En general,
no es por ser prejuicioso, pero si uno mira la historia argentina, no es que los trabajadores en este momento están para celebrar, ¿no? Es decir, qué bueno que finalmente llegó la plata del fondo. No, Nosotros lo veía estamos en paz. un testimonio que giró muchísimo de dos abuelos, dos jubilados, que Sí. le decían a la notera de TN. 4 o 5 se quedaron cortos. 4 o 5 acuerdos vi yo con el fondo. Claro. Nunca salió bien. Claro, claro. Es por la vida que tuvimos. Bueno, hoy la CGT va a avanzar con la organización de la marcha, que va a ser el 1 de mayo, tradicional marcha por el Día del Trabajador. Ayer Milei con Fantino también la picanteó un poquito con los sindicatos, a ver. Le hizo un lindo desafío a la CGT. Le dijo, ¿por qué no hacen un paro, pero dejen que haya transporte? Pasó lo que pasó y se terminó, listo. Es una etapa terminada, exacto. Ahora yo te hago una pregunta. Eso no pasó en ninguno de los gobiernos de la democracia. Sin embargo, hay gente que sigue diciendo que somos unos pelotudos. ¿No pasó en ningún gobierno de la democracia que un paro con transporte? Digo que desarticulaste el sindicalismo. Bueno, paro general con transporte, no solo que ya había pasado en otros momentos de la historia, sí. Ya había pasado durante el gobierno de Milei. Es a veces bastante... Es difícil, ¿no? Plantear las discusiones. Uno la trata de plantear a veces racionalmente y la verdad que te encontrás con una discusión de locos, ¿no? Porque no solo que el tercer paro, el último, el de la semana pasada, paro general, hubo transporte, por lo menos de bondi, ¿no? No acató la UTA, sino que ya en el segundo paro general del gobierno de Milei tampoco hubo acatamiento de la UTA. Es decir, no hay que irse tan atrás en el tiempo para estar todo realmente lo de Milei es como la historia empezó conmigo. Que esto es algo que le pasa a Milei y no es la primera vez que le pasa a un presidente o que le pasa a un gobierno. Bastante común. Los gobiernos cada vez que arrancan suelen creer que ahí arranca la historia también. Ahora, de mínima léete un libro. Estudiar por lo menos, no sé, revisar los archivos, los diarios, algo. Porque realmente creer que todo lo que está pasando en la Argentina está pasando por primera vez, que todo es inédito, que nunca antes en la historia había ocurrido algo así, solo habla de su ignorancia, de no saber nada, mínimamente. No te digo de la historia argentina en general, de por lo menos el tiempo que le llevó de vida a Milei convertirse en lo que es hoy, ¿no? Bueno, durante el encuentro de hoy la CGT, hoy a las 3 de la tarde en la sede de Azopardo, va a ser una reunión que empieza a tener otro ritmo, con un claro predominio de los miembros a la dura de la CGT, los que están diciendo, che, vos basta de esto. Los dialoguistas hoy posiblemente no estén y sí estén los grupos más combativos, los que impulsan medidas de fuerza, los que quieren ir un poco más a fondo que los que venían tratando de tener buenas relaciones, diálogos y demás. Podría salir un documento hoy para manifestar las críticas a la Casa Rosada a partir de que ningún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional terminó bien para los trabajadores. Posiblemente haya algún comunicado en las próximas horas en esa línea. Pero atención con esta noticia también, que tiene que ver con el mundo sindical y que habla de lo que hablábamos la semana pasada. La representación hoy institucional, orgánica, de los sindicatos. Y la dificultad, por lo tanto, de hacer un paro con contundencia. Casi la mitad de los trabajadores argentinos está en la informalidad. Más de 9 millones de argentinos con trabajo no tienen derechos laborales. La informalidad laboral alcanzó el 42% de la población ocupada de los 31 principales aglomerados urbanos del país, que es donde se realiza este estudio, que es el informe del INDEC elaborado a partir de la encuesta permanente de hogares. Estos son datos correspondientes al cuarto trimestre de 2024, al cierre del año pasado. Esto significa que alrededor de 9 millones de personas trabajan sin acceso a derechos básicos como aportes jubilatorios, cobertura de salud, licencias laborales, vacaciones pagas, etc. Este informe publicado ayer por el INDEC destacó que el fenómeno, por supuesto, no es homogéneo, afecta especialmente con más fuerza a los jóvenes, a los sub-30, a las mujeres y a los trabajadores independientes. Bueno, el informe destaca que entre las mujeres la informalidad es del 43,4%, en los varones del 40,9%. Cuando medís por rango de edades, el mayor impacto se lo llevan los menores de 29 años, son los más afectados. Hoy un joven trabajador en la Argentina, alguien que tiene menos de 30 años y tiene laburo, 6 de cada 10 está en la informalidad. El 58,7% de los trabajadores menores de 30 años está en la informalidad.
Entre 30 y 64 años, la informalidad llega al 36%, más de 65 años en una informalidad de casi el 50%. Después, por rama de actividad, el servicio doméstico es claramente el que encabeza la lista, 77% de informalidad. La construcción con el 76%, son los que encabezan el ranking del empleo informal. Le sigue hoteles y restaurantes con 63%, comercio. Mira, más de la mitad de los trabajadores de comercio están en la informalidad, 51,9%. Y después, bueno, distintas actividades, la enseñanza también, salud, servicios sociales. Después, por la intensidad de la ocupación, casi la mitad de los informales, el 49,4%, es un ocupado pleno y otro 27,2% está sobreocupado. Esto significa que trabaja más de 45 horas semanales. Bueno, ahí también, ¿no? Por eso hablábamos la semana pasada de que incluso con un paro general total de la CGT, de las 2 CTA, de todo lo que quieras, el nivel de informalidad es tan alto, y especialmente en los jóvenes, el nivel de fragmentación del mercado laboral es como nunca antes en la historia argentina. Por lo tanto, incluso suponiendo que tuvieras una CGT combativa, que quiera hacer un paro general, que quiere ir a un paro de 36 horas, paro por tiempo indeterminado, como le piden algunos, realmente sucede lo que se vio la semana pasada. Es que hay mucha gente que igual va a ir a trabajar porque no tiene derechos laborales. Otra, claro. No tiene protección sindical, no tiene ese aunque paraguas. Quisiera, no podría. Aunque quisiera, ¿no? Y esto, y además, es altísimo, loco, en serio, es altísimo. Que casi 9 millones de trabajadores en la Argentina están en la informalidad, sin derecho de nada. Es la primera vez que, entiendo que es la primera vez que se hace este informe en particular, por eso no hay cómo compararlo. Va a ser un informe anual. Obviamente es una foto pasada, digamos, de el 2024. Cómo terminó el año pasado. Exactamente. Más o menos pero es dramático. Es dramático. Especialmente en los pibes. Vos tenés hoy, por eso, el que conoce jóvenes de menos de 30 años, el que tiene un laburo en blanco es casi un milagro. Y también a ese sector de la sociedad, cuando vos le hablás de derechos laborales, de que vienen, ¿te acordás? En la campaña. Vienen por tus derechos, vienen por tu trabajo. Y te miraban y te decían, ¿qué derecho? Flaco, yo no conozco un trabajo en blanco, no conozco a nadie que tenga un trabajo en blanco. Te decían los pendejos. Bueno, y claro, por eso la interpelación, la representación del sindicalismo, del peronismo, ha perdido especialmente entre los jóvenes esa representación, porque ese mensaje de los derechos laborales, que están muy bien, por supuesto, que hay que reivindicarlo, que hay, como decimos acá siempre, que hay que sostener, que hay que revitalizar, que hay que recuperar. Bueno, hoy no interpela a los menores de 30 años que no conocen lo que es un trabajo en blanco. Más allá de que después, y he escuchado a algunos sindicalistas decir, en base a encuestas o informes que tienen, los pibes hoy no quieren trabajo en blanco. Yo realmente me gustaría que vayan y les pregunten si realmente no quieren o no lo consiguen, ¿no? Bueno, cambiamos de tema y con esto vamos cerrando ya el panorama nacional. Conflicto en puerta por estas horas entre el gobierno y el sector agropecuario. El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, cruzó a Milei por su advertencia sobre las retenciones. Dijo que todos los porcentajes de cosecha están por arriba, es decir, que el campo está liquidando. Y lo corrigió, dijo que en realidad los que liquidan son los exportadores, no los productores. A ver. Lee el campo estas declaraciones del presidente, retenciones, van a liquidar, no van a liquidar, ¿qué es lo que puede pasar? La certeza que podemos dar y puedo dar, Gonzalo, y a todos, es que el campo no va a liquidar nada porque el campo no liquida. Lo que liquidan son los exportadores. Es cierto. Lo que liquidan son los exportadores. Lo único que hacemos es trabajar, sembrar, tratar de cosechar lo más posible, entregar lo que tenemos que entregar para comercializar justamente, porque tenemos que honrar nuestros compromisos que habíamos tomado para trabajar. Entonces, eso lo vamos a seguir haciendo porque es necesario que lo hagamos. Estamos cosechando maíz, terminando de cosechar girasol, empezando a cosechar soja y preparándonos para la próxima siembra en pocos días de trigo. Todo eso, Gonzalo y equipo, necesita dinero, y el dinero nosotros lo sacamos de nuestro producido. Bueno, ahí está Nicolás Pino de la Sociedad Rural, que le dice al gobierno, primero, que estamos liquidando. Segundo, no somos nosotros los que se la están guardando, son, bueno, las cerealeras, los que tienen para guardar, los agroexportadores de verdad. Claro. Habló también Eduardo Bussi, que es presidente de la Federación Agraria, y habló, bueno, en términos mucho más duros que en el caso de Pino, dijo que el presidente está extorsionando a los productores. A ver. Yo creo que es una burda extorsión de un
individuo que ejerce el poder de una forma descarada. Digo, es una burda extorsión. Entonces, a las maniobras extorsivas hay que llamarla como son. El presidente de la nación está extorsionando a los productores porque de lo contrario te amenaza con que no te va a llamar al hombre de la bolsa, que sería aumentar nuevamente retenciones. Bueno, hasta ahí más o menos las últimas novedades de la política nacional. Contanos, Ori, qué está pasando en el mundo. Vamos a empezar en Ecuador, donde los datos del Consejo Nacional Electoral que dan la victoria al derechista Nayib Bukele recibieron el aval de la misión de observación de la Unión Europea, que rechazó las denuncias de fraude que persisten, por supuesto, por parte de la oposición, del correísmo y la oposición en general, y también recibió el aval de la misión de observación de la OEA, aunque en su informe preliminar, el organismo dijo haber observado con preocupación, estoy citando textualmente, que el proceso electoral estuvo marcado por condiciones de inequidad durante la campaña, así como por indicios sobre el uso indebido de recursos públicos y del aparato estatal con fines proselitistas. Y eso hace referencia a lo que hablábamos ayer más en detalle, ¿no? Sobre no solamente cuáles son los resultados de las urnas, sino también el contexto en el que se celebraron estos comicios. Estas prácticas, dice la OEA, afectan la competencia en la contienda y erosionan la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. Bueno, para que se hagan una idea de un poco cómo quedó el mapa de las felicitaciones en el arco progresista en la región, les quiero contar que Lula, desde Brasil, al igual que Gabriel Boric, desde Chile, o Yamandu Orsi, desde Uruguay, felicitaron al presidente reelecto. Entonces, Nayib Bukele no fueron los únicos, pero son algunos de los nombres destacados. Colombia también, aunque a través de la ministra de Relaciones Exteriores, no a través del presidente Gustavo Petro, que se mantiene en silencio, mientras Claudia Sheinbaum, desde México, eligió esperar antes de pronunciarse. De allí nos vamos a Washington. ¿Qué pasa en Washington? Todo es amor y todo es admiración. Ay, ¿en serio? Bien. Qué lindo. Por fin algo de cariño acá. Entre President B y President T. Y ustedes dirán, está loca, pero ¿qué le pasa? ¿De qué está hablando? Bueno, pero es el apodo que están utilizando. Sí, se están apodando el uno al otro. De ese modo, estoy, por supuesto, hablando del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y de su par, Donald Trump. Mr. T. Así tal cual, ¿eh? Se están nombrando, apodando en los mensajes. ¿De verdad entre ellos se hablan así? Mr. T, Mr. B. No sé si personalmente, pero en los mensajes que hicieron públicos. Corta voz, no, corta voz. Ay, corta voz, no. Ay, la vergüenza ajena es mundial. O sea, se puso de moda. La verdad que si no se tratara de violaciones a los derechos humanos, cuando esos dos se encuentran, sería casi divertido, ¿no? I miss you already, President T, dice la cuenta de Twitter oficial de Bukele. ¿Qué quiere decir eso? Ya te estoy extrañando. Ya te estoy... Yo pensé que el nuestro era un papelón, pero no es el único. Claro. Ustedes creyeron que yo estaba exagerando y nada que ver. Yo lo estoy contando con mucha cautela. Qué gana de que las reuniones de la ONU sean de aburrida de vuelta, por favor. Totalmente. Sí, burocracia, dame burocracia. Dame aburrimiento. Dame reuniones largas donde la gente dice cosas inteligentes. No. Yo pensé que el nuestro era el más arrastrado, pero no, le está palo a palo con Bukele. Pero la diferencia es que Bukele lo recibió en la Casa Blanca, en el despacho Oval, el primer presidente latinoamericano en ser recibido en la Casa Blanca y no solamente en la mansión de Mar-a-Lago desde que Trump asumió su segundo mandato, y eso habla mucho de la estrechísima relación que están teniendo ambos países. Entonces, en ese despacho Oval, junto a Trump y sus perros de ataque, así los vamos a llamar a partir de ahora, Bukele fue consultado por la prensa, por los periodistas, sobre el caso de Kilmar Abrego García. Un salvadoreño que Washington reconoció, escuchen esto, reconoció haber deportado por error al CICOT. Sí, al CICOT, o sea, la cárcel de máxima seguridad inaugurada por Nayib Bukele en El Salvador. Y cuando fue consultado al respecto, Bukele respondió lo siguiente. Le están preguntando, ¿sería posible entonces regresar a ese hombre que fue deportado por error? Y él dice, ¿pero cómo
voy a meter de contrabando a un terrorista en Estados Unidos. Por supuesto que no lo voy a hacer, responde Nayib Bukele junto a Donald Trump. ¿Qué estamos diciendo acá? El hombre que Bukele se rehúsa a devolver a su familia, tiene 29 años, 14 de ellos en Estados Unidos, 3 hijos, está casado con una mujer estadounidense. En 2019 fue acusado de pertenecer a la Mara Salvatrucha, pero las autoridades no lograron probar esas acusaciones. De ninguna manera. ¿Y el entonces? Supremo, no, el problema seguramente sea su color de piel, Claro, claro. su nombre, su origen, algún tatuaje. El Supremo ordenó el jueves pasado a la administración de Donald Trump que facilite el regreso de ese hombre, a lo que Marco Rubio ayer en ese mismo despacho oval contestó con total desparpajo que la política exterior de Estados Unidos la dirige POTUS, o sea, el presidente, y no un tribunal, haciendo caso omiso de lo que sí compete a la justicia, que es la legalidad, amigos. Todo es completa la Sí, historia, sí, es completa. Totalmente. Sí, surrealista la historia que estoy contando. Parece ser una fake news. O sea, si yo hubiera querido inventar esa historia, me hubiese costado. Claro, no te lo rechazan por inverosímil. Claro. Absolutamente. Pero antes de que cambies de tema, no me deja de aunque no es lo más importante, de resultar impactante esa transmisión en vivo de Trump con presidentes del mundo en el Salón Oval. Es como un stream, ¿no? Totalmente. Del poder mundial, porque te muestra las charlas, así como vimos aquella recordada de Zelensky, que básicamente lo cagaron a pedo como un niño. Después estuvo el otro día la de Netanyahu, ahora con Bukele. Sí. Y es como el... Transmiten en vivo, ¿no? Sí, es como... sí, es el horror show, digamos. Claro. La que va a ser la de House. En el despacho oval, es eso. Otra que Fantino, otra que ¿Sucederá? Fantino. ¿Sucederá eso? Bueno. Veremos. Bueno, para terminar, algunas imágenes como para distendirnos un poco, porque algunos creen que esas imágenes hablan mucho más que cualquier palabra de lo que es hoy la administración de Donald Trump para el país estadounidense y para el mundo. Veamos, y sí, es el vicepresidente J.D. Vance en una ceremonia oficial en la Casa Blanca y se le cae el trofeo del Campeonato Nacional de Playoff de Fútbol Universitario de la Casa Blanca. Una copa enorme que ¿Se le cayó? Estaba mal armada. Está mal la copa, no tiene la culpa. Y hay algunos que están diciendo, mira, esto es la metáfora perfecta. Bueno, lo dejo a su criterio. Hasta ahí, amigos y amigas, el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita suerte. Maldita suerte. En El Destape 1070.